Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les voy a compartir un poquito de mi viaje a Panamá. Este viaje la verdad que fue súper cortito, como no tenemos nada derecho desde Austin, tuvimos que hacer un pequeño vuelo de Austin a Houston que duró más o menos unos 57 minutos, una hora, y después de Houston sí directo a Panama City, que duró más o menos 4 horas y media el vuelo. Como salimos bien temprano por la mañana, la verdad es que se nos pasó bastante rápido el vuelo, sobre todo el segundo vuelo. El primero, ustedes saben, nos subimos y cuando nos quisimos dar cuenta ya no estábamos abajo, pero en el segundo vuelo la verdad es que los chicos durmieron casi todo el viaje porque nos habíamos levantado súper temprano. Y yo la verdad que también dormí un poquito, pero no tanto porque me cuesta dormir en los aviones, no sé por qué, es como un poco incómodo. Acá les muestro un poquito las vistas del avión y les muestro también lo que nos dieron para comer, que como era un vuelo corto nos dieron solamente un snack. Yo siempre me pido estas galletitas de chocolate negro con quinoa y un wafflecito de estos que tienen caramelo adentro para Mateo porque estaba durmiendo. También pedí un juguito de manzana y un café con leche. Era temprano a la mañana, así que realmente necesitaba café. También si vos querés comer dentro del avión, puedes comprar lo que quieras ahí. Ya tienen un menú por lo general que vos podés comprar con tarjeta. No aceptan dinero, aceptan tarjeta o las millas que tengas de la aerolínea. Por acá ya estábamos llegando a destino, como les decía, duró más o menos unas 4 horas y media el vuelo, llegamos perfecto, la verdad es que fue un vuelo bastante rápido. Y cuando llegamos a Panamá nos estaban esperando nuestros amigos en el aeropuerto. Se demoró un poquito el vuelo, la verdad, porque tenían otras personas buenos de conexión y por lo general cuando son más de cierto número de pasajeros esperan a que lleguen el próximo vuelo. Entonces se nos demoró un poquito. Creo que teníamos que llegar sobre las 2:30 de la tarde y llegamos más bien sobre las 3 y piquito de la tarde. Se demoró un poco, creo que media hora más o menos, sí, a las 3:10 habremos bajado del avión. Así que bueno, la verdad que este día, el primer día, no hicimos mucho. Llegamos a la casa de nuestros amigos, ahora se los voy a mostrar. Y comimos algo porque la verdad es que estábamos muertos de hambre. Comimos algo, tomamos algo y después... Nada, caminamos un poquito por ahí, pero no hicimos mucho más y a la noche sí nos fuimos a comer, que ahora también se los voy a mostrar. Fuimos a comer y a recorrer un poco en auto, la verdad. El primer día estábamos muy cansados, caminamos un poquito por la zona donde viven nuestros amigos, que es muy centro. Caminamos un poco por la cinta costera que tienen ahí ellos cerca y fuimos al mercado del pescado, creo que se llama, para comer ahí. No saben qué delicia las cosas que comimos, ya se las voy a mostrar casi al final del video. Y esto fue todo por nuestro primer día acá en Panamá. Bueno, por acá les quiero mostrar cómo se ve Panama City y el casco viejo que está rodeado por ese anillo que ven ahí. Eso es una carretera, ¿sí? Que bordea el casco viejo. Y acá llegamos a la casa de nuestros amigos. Miren las vistas espectaculares que tiene. Se ve absolutamente todo lo que es Panama City y el casco viejo. Está lleno de pájaros, de pelícanos. Bueno, hay una variedad de pájaros increíbles acá. Y por la noche, como les decía, nos llevaron a recorrer un poquito en auto, pues estábamos muy cansados. Y sobre todo nos llevaron a conocer el mercado de mariscos, que es algo muy típico de acá de Panamá. Si venís a visitar, tenés que ir al mercado de mariscos. Además de vender mariscos, de lo que los pescadores salen a pescar, también tienen esta zona así que es para comer, ¿sí? Los platos son súper abundantes, riquísimos. Si te gusta el pescado, tenés que venir, no te queda otra. Además de eso, miren el tamaño de los platos, ¿sí? Te quedás bien satisfecho e incluso si no comes mucho te sobra para el otro día.
Al día siguiente nos fuimos para la zona de Casco Viejo, que la habíamos recorrido el día anterior por la noche, pero bueno, este día nos fuimos a caminar. Estaba nublado, así que la verdad se agradece eso porque hacía bastante calor. Nos encantó Casco Viejo, nos hizo acordar mucho a otras ciudades que hemos ido, como por ejemplo Santo Domingo o La Habana, ¿sí? Pero a diferencia de algunas otras, las construcciones están muy bien cuidadas, también están como haciendo renovaciones, pero manteniendo las fachadas, y también combinando como cosas antiguas que las protegen, ¿sí? Para que no se deterioren. Esta parte nos encantó también. Está todo cerrado, vallado, para que lo vean, pero la verdad muy lindo. Las calles también muy cuidadito, todo muy limpio. Acá ven las construcciones como más arregladas y cosas que dejan como históricos. La verdad nos encantó recorrer esta zona. Se recorre bastante rápido, sí, son algunas calles nada más, y todo lo que es, digamos, histórico está protegido. Tengo entendido que hay ciertos días por la semana que se puede como recorrer, entrar, y te cuentan. También hay un city tour si lo quieren hacer en ómnibus, que está buenísimo. Estos típicos que tienen el techo despejado para que lo puedas ir viendo y sacando fotos. Estaba todo súper impecable, miren lo que es, hermoso, decorado, todo muy bien mantenido. Esto nos sorprendió mucho. Yo no me imaginaba Panamá así, les digo la verdad, y nos encantó. Acá nuestros amigos nos llevaron a comer un raspado, que es muy típico de acá de Panamá, que es básicamente hielo raspado y le ponen algún tipo de syrup de fruta, jugos de fruta, leche condensada y también algunas cascaritas así como de puede ser de fruta o en este caso de coco. Bueno, nada, acá está este señor que era amigo de nuestros amigos, así que nos preparó algunos acá. Tamarindo, frambuesa, menta. Le regalo la abejita. ¿La qué? La abejita. Bueno, ahí el señor le estaba preparando de coco para Sofi, y yo me pedí uno de frambuesa que estaba buenísimo, con leche condensada, espectacular, la verdad, riquísimos y súper baratos. La verdad, $1 estaban esos raspados. También había artesanías de los indígenas nativos del lugar que se llaman cunayalas. Después estaba este pasaje así de la calle de los sombreros, que de noche se ilumina todo, está muy bueno y tienen lugares para comer y demás. También están haciendo algunas restauraciones dentro del casco, y esta era, creo que la embajada de Francia, si mal no recuerdo, también ahí cerca del casco. Y la verdad es que está espectacular toda esta zona, mucha historia. Toda esta zona se llena de agua, ¿sí? Estaba el casco construido en esta zona porque cuando fueron las invasiones, la gente acampaba acá, y luego cuando subía el agua, digamos, se lo llevaba la marea. Está estratégicamente hecho en esta zona para que pase eso, jugar con el tema de la subida y la bajada de la marea. La verdad, como les decía antes, esto es un lugar para recorrer y también aprender de la historia de cada país, en este caso de Panamá, porque me hace acordar a muchas cosas también que tenemos en Argentina, ¿sí? Las calles de adoquín o de piedra, estos edificios así medio españoles, europeos, ¿sí? De estas edificaciones así muy particulares, con arcos. Bueno, estos son los indígenas del lugar, que se llaman los cunayalas. Ellos venden todo este tipo de telares, collares, telas, en general un montón de cosas muy coloridas. Ellos también se visten así muy coloridos, y también hay una feria en esta parte del casco donde uno puede comprar
obviamente souvenirs y otras cosas, ¿sí? Acá le estaba mostrando a Sofi que había unos capibaras de madera, ella está full con los capibaras, así que ahí andábamos viendo. Estos son los telares que les decía, que se pueden hacer carteras o lo que quieran, cuadritos, está bastante bueno, así que estábamos recorriendo un poquito por ahí. Sofía ahí vio unos gatitos bebés, así que imagínense cómo estaba. Y bueno, acá recorriendo un poquito. Al final de este recorrido nos sacamos algunas fotos con nuestros amigos ahí, que si no las vieron o si todavía no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, es El Hogar de Memi, para que puedan ir a chusmear por ahí también algunas cosas que les hubo extra del viaje. Así que bueno, acá mostrándoles un poquito las cosas que se pueden hacer en Panama City. Yo les recomiendo, la verdad es que hagan, si llegan a venir a Panamá, que hagan 1 o 2 días acá en la ciudad de Panamá. Yo creo que 3 días está bien para recorrer Casco Viejo, el canal, y un poquito de la ciudad, pues la ciudad es una ciudad grande, es moderna, están edificando un montón, hay unos edificios increíbles para ver, hay muchísimos shoppings también, bueno, está el canal de Panamá que ya se los voy a mostrar, y además de eso tienen muchísimas playas, ¿sí? Las playas del centro, por lo que nos dijeron nuestros amigos, no son muy buenas para bañarse ni para utilizar, digamos, pero hay muchas islas que se pueden ir, también hay excursiones y hay mucha costa, ¿sí? Les voy a mostrar también, nosotros fuimos unos días acá a lo que es ciudad y también fuimos a la costa, para que vean, ¿sí? Hay muchísimas opciones. Panamá es un país muy rico, ¿sí? La moneda es los balboa, pero todo está en dólares, ¿sí? Porque un balboa es $1, así que los precios, ténganlo en cuenta, está todo en dólares. Pero, como les decía, creo que también tienen precios bastante acordes, ¿sí? Se puede comer muy barato y se come muy bien. Además de eso, por ejemplo, les digo una comparación acá con Estados Unidos. El raspado salió $1, ¿sí? Y acá en Estados Unidos venden uno parecido que se llaman ice cones, que son muy parecidos, y lo venden casi a $5 el mismo vasito. Así que imagínense que los precios también, en comparación de comidas y demás, capaz puedes comer muy bien con gaseosa y plato principal por $4, y acá la verdad que ni en McDonald's comes por $4, así que para que tengan una idea más o menos los precios. Seguimos recorriendo por acá, ya se había hecho de noche. Esto es otra parte, la parte del museo, hay una catedral, esto creo que es el Museo de Arte o el teatro, no recuerdo muy bien, pero bueno, este edificio me hizo acordar mucho a lo que es el Colón, sí, pero obviamente en versión miniatura, pero miren lo que son las puertas, las estatuas, bueno, y esto creo que es una catedral, no recuerdo muy bien, me lo había anotado todo, pero no sé qué hice con el papel. Acá les quiero mostrar los pasillos, los pisos, miren, todo muy bien cuidado, no hay grafitis en ningún edificio, todos los edificios están impecables, la pintura, por lo que tengo entendido, lo que nos contaron nuestros amigos, lo que es el gobierno de Panamá y sobre todo esto de Casco Viejo, le piden a los edificios, a los dueños de los restaurantes o los que alquilan los restaurantes, que se mantengan la fachada, que las fachadas estén bien pintadas y que estén prolijas. Bueno, nada, es increíble, la verdad les digo, me sorprendió mucho. Y acá nos llevaron a Manolo, que es una churrería también muy típica de acá, que no saben lo que son los churros, miren lo que es, increíble, súper rellenos con dulce de leche, creo que había otros de Nutella y unos de crema pastelera, así que estaban increíbles. Nos comimos un churrito y seguimos recorrido. Bueno, una vez que terminamos de recorrer el Casco Viejo, nos subimos al auto y nos volvimos para la casa de nuestros amigos. Creo que esa noche pedimos unas pizzas, nos bañamos y ya nos fuimos a dormir. Espero que les haya gustado este día en la ciudad de Panamá. No se pierdan los próximos videos, se viene lo que es el canal de Panamá, las playas, unas islas que fuimos también a recorrer y muchísimo más. Nos vemos en el próximo video.